todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hacia Adentro, tu espacio de exploración interior y también de crecimiento personal. Soy Edgar Galeano y hoy vamos a adentrarnos en un viaje de transformación, que sería la transformación del corazón, de una de las capacidades más poderosas del ser humano, el perdón. El perdón, una palabra pequeña pero que encierra un universo de posibilidades. Aquí les invito a mis queridos amigos, a Cecilia Fernández y a Jorge Román Gómez. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que está por ahí del otro lado, esperando siempre nuestros programas. Saludos a todos. Oiga, Qué gusto verte. querido hermano, ¿cómo está, querida Cecilia? Qué lindo viernes, hoy el día espectacular, hermoso los viernes, ya que puedo estar con ustedes. Esto es que no tiene precio, ¿eh? Así que pasar un ratito juntos, estando tan lejos y tan cerca, ¿verdad? Así que bueno, Así hoy es. viernes hacia adentro, como acabas de decir, la 27ª entrega de Hacia Adentro. Les mandamos un saludo a todos los seguidores de Facebook, donde tenemos ahí instalado nuestro programa en la página Hacia Adentro. ¿Cuánto vieron, Cecilia, el programa anterior? Más de 2.000, 4.000, 5.000. ¿Eh? Sí, sí, ya perdimos los Ya números, ya perdimos los perdimos. números, no estuvimos Sí, controlando esta vuelta. Bueno, sí. Son muchos, son muchos. Economí, que eso tiene que controlar. Sí, un saludo muy especial a nuestros seguidores que nos acompañan siempre los días viernes. Y bueno, ya como venía anunciando, nuestro tema es el poder del perdón. Y quiero pasar la posta a mi querido Jorge, entonces, para que nos dé así el origen o etimología de lo que fuera la palabra el perdón. Te paso, Jorge. Dale, mi querido hermano, aunque no crea, tiene una etimología, tiene una raíz la palabra perdón. Y viene del latín, fíjate vos que proviene del latín y tiene dos partes. Tiene la palabra, la primera parte es per, de perdón, es per, ¿eh? A Sí, través, ¿qué significa? De y por. De y por, ¿eh? Y la segunda parte es donare, ¿eh? Entonces, que también significa dar, conceder, ¿eh? De conceder, por dar, por lo tanto sería la palabra perdón, o sea, viene del latín con dos partes, la primera parte per y la segunda parte donare. Bien, por lo tanto, para significar conceder o dar, especialmente en el contexto de la religión y la moral. Y la moral, con el tiempo el significado se amplió y se concluyó en la idea de perdonar, excusar la falta o un error grave o un error medianamente grave, que haya dañado a otro o también a sí mismo. Esta palabra también tuvo una influencia cristiana, ¿verdad? Entonces sigue los lineamientos de Jesús que dice perdonad al que te haya hecho daño. Entonces también tiene esa esencia cristiana religiosa. En el español, la palabra perdón deriva directamente de perdonare, o sea, del latín, ¿verdad? Que dijimos recién. sí, En la Edad Media, esta palabra perdón se utilizaba para significar excusas también. ¿eh? sí, Pido excusas, pido dispensa, pido disculpas, ¿verdad? Pero con el tiempo su significado también se amplió para incluir la excusa a una falta o un error. En la actualidad, esta palabra perdón, ya venimos de allá desde el latín, ¿verdad? En la actualidad sí. también es solicitar la indulgencia, la clemencia, ante ciertas faltas graves. Imagínense en esos países donde hay penas de Sí. muerte o ese tipo de cosas en la parte judicial, el perdón se convierte en indulgencia, ¿verdad? O clemencia. En resumen, la palabra perdón ha evolucionado Sí. y ha abarcado diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, hoy podemos decir que también la palabra perdón significa excusar y, como dije recién, pedir indulgencia, pedir clemencia y que sigue influenciada
por la cristiandad, sí, sigue influenciada por el cristianismo, ¿verdad? Y Sí, va abarcando diferentes usos en diferentes contextos. Eso es lo que tengo que decir hoy como introducción. ¿Eh? Entonces la palabra sí, perdón viene del latín, tiene dos partes, per y donare. ¿Eh? O sea, dar, conceder, precisamente esa excusa, ese perdón. sí. Dar completamente también sería otra, en otros términos. Claro, Y en las tradiciones espirituales y filosóficas, podemos estar diciendo también que el perdón ocupa un lugar central, ya sea en lo que fuera en el cristianismo, el perdón está en el corazón de la doctrina, sí, justamente con Jesús pidiendo a Dios que perdone a quienes le crucificaron. Y en el budismo, el perdón es parte del camino hacia la liberación del sufrimiento y también del apego. Y en el Islam, que sería Alá, ¿verdad? Es un descrito como Al-Ghaffar, el que perdona constantemente. Por otro lado, en la filosofía hindú, el perdón es considerado como una gran virtud. Y en las tradiciones africanas, conceptos como Ubuntu, Ubuntu, mejor dicho, nos recuerdan nuestra interconexión y la importancia de la reconciliación. bueno, lo esperamos que vuelva Edgar, Cecilia querida. Es otro aspecto así Ahí está. que se va. Eh, pasa que el tema que nos toca hoy, el perdón, tiene también diferentes culturas y épocas. Entonces, ahora, pero tiene que partir de hacia adentro y bueno, ver justamente esos detalles negativos y también positivos. Los negativos, bueno, tratar de justamente de liberar, de hacer un espacio y para que de esa manera podamos estar en constante armonía. Y bueno, eso lo quería estar aportando. Bueno, yo voy a aportar un poquito sobre lo que yo, en mi experiencia, siento que es el perdón. Yo creo que hay dos, por lo menos dos formas, en mi entender, del perdón. El perdón incondicional, que es ese perdón que no pone condiciones en nada, que pasamos la hoja, ya está todo bien, no, nadie se reprocha más nada. Y también tenemos el otro que es el perdón con el pero. Te perdono, pero ese perdón siempre guarda como un poquito de frustración todavía, un poquito de reclamo. Como que en algún momento, si la persona hace algo otra vez, que yo siento que en un mínimo me está otra vez haciendo daño, otra vez voy a estar dándole como una penitencia. O sea, es un perdón que no está nivelado, no está estable y no está hecho desde el corazón. Ahora bien, el perdón incondicional también tiene un punto, que es que perdono, sí te perdono, pero no significa que yo te tengo que, cada vez que te vea, te voy a traer otra vez a mi casa o vamos a compartir en todos los lugares. No, no, te perdoné, sané, liberé. Eso es lo que significa el perdón incondicional. Claro que sí puede ser de que en algún momento uno sí se vuelva a sentir como que puede compartir algo con esa persona, sí, está perfecto, porque ya está sanado ese dolor, entonces lo que va a hacer es que nosotros nos podemos mover siempre con esa paz, con esa tranquilidad de que ya está, pasó esto, pero lo dejamos en el pasado, ya no necesitamos recaer otra vez en este conflicto o en esta situación más de una vez, la cabeza ya no lo va a estar pensando, lo que va a ser bueno, porque en la cabeza siempre se va enfermando cuando piensa siempre en ese problema, en esa persona que le hizo el daño, entonces siempre estamos como volviendo y volviendo a ese dolor una y otra vez. Entonces, con el perdón incondicional, cada uno vuelve a tener su paz, o por lo menos, y lo más importante, nosotros volvemos a tener ese estado de paz. Bien, Sí,
Bien, bien, bien. Está interesante este tema del perdón, ¿eh? Perdonar es un proceso complejo, no es fácil, ¿verdad? Perdonar no es fácil, es muy difícil perdonar. Pero bueno, tenemos para perdonar, se dice que tenemos que ir desalojando de nosotros o despojándonos precisamente de ciertos sentimientos negativos, ¿eh? Como acaba de decir hace un ratito, querido Edgar, ¿eh? Y entre esos tenemos el resentimiento. Ya habíamos visto, creo que el programa anterior, más o menos qué es lo que indicaba el sentimiento del resentimiento, volver a sentir una situación, ya sea siempre es negativa generalmente, ¿verdad? Es volver a sentir ese sentimiento de dolor, aunque haya pasado el tiempo, lo traigo al hoy, por eso es resentir, resentimiento. Pero también tenemos que liberarnos de lo que podría ser la amargura, ¿verdad? La ira, el odio, la bronca, la rabia. Entonces, es un proceso complejo, es un proceso complejo. Debemos dejar el resentimiento, ¿eh? Hay unas definiciones de qué cosas nosotros tenemos que despojarnos, ¿verdad? Para poder, o trabajar para poder llegar a ese perdón, ¿eh? Restaurar ¿qué trae el perdón? Entender que el perdón a lo mejor es, por ejemplo, liberar la culpa, ¿verdad? Dejar el resentimiento, como acabo de decir, restaurar una relación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es un trabajo que, como siempre decimos, como creo que acaba de decir Edgar, es un trabajo interno, ¿eh? Tenemos que convencernos nosotros mismos de que, ¿verdad?, lo queremos así, ¿verdad? Para Sí. que el perdón sea efectivo y realmente sea perdón, en el concepto de dar el perdón, esa indulgencia, como acabamos de decir, ¿eh? Entonces, sacar el resentimiento significa borrón y cuenta nueva. Sacar ese recuerdo amargo, ya pasó, no se puede solucionar nada, porque como ya pasó, el pasado no se puede modificar porque ya pasó, entonces no tiene sentido estar todo el tiempo caminando el pasado, revolviendo ese resentimiento, volviendo a traer todo ese dolor o toda esa rabia, toda esa angustia, porque ya no lo voy a poder solucionar. ¿Eh? Entonces, eso es parte del perdón, entrar en razón de que son cosas inmodificables, no se modifica más, ya está, ya fue así. O sea, de acá yo tengo que, si voy a perdonar, y ahí es donde uno empieza a pensar de verdad si voy a poder perdonar o no, significa que desde este punto lo que pasó, pasó. No importa el grado de error o que cometió el otro hacia mí o no sé, ¿verdad? Entonces, Sí. no importa, puede ser gravísimo, pero entonces, si es gravísimo, igual yo lo puedo perdonar, pero para perdonarlo antes, yo tengo que estar a plomo, precisamente, con mi equilibrio, con mi energía, para poder decidir profundamente si yo estoy dispuesto a sacar el remordimiento y el rencor. Ese es Perfecto. como un punto para empezar a pensar en el perdón. Por eso el perdonar es complejo. Después, librar la culpa. Yo te perdono, pero resulta que cada vez que te veo te remuevo la llaga con el dedo. O sea, te recuerdo así por indirecta o no indirecta. Sí, bueno, pero está bien, pero acordate que vos hiciste. O sea, el perdón es dar vuelta a la página. Ujú. Es dar vuelta a la página. Y dar vuelta a la página significa una acción, un movimiento, ¿verdad? O sea, si yo esa página la vuelvo a dar vuelta otra vez para atrás, entonces me estoy situando otra vez en lo que ya pasó, que no voy a poder modificar porque ya pasó, ya fue leído, ya fue entendido. Entonces, tengo que estar preparado para liberar las culpas. Y Sí. encima perdonar significa también, como voy a liberar culpas, significa también hacerle la vida más agradable al que cometió el error. O sea, es quitarle un poco el peso del remordimiento al Sí. otro, que se sienta un poco más liviano con respecto a mí o con respecto a los que ha dañado. Hacia él mismo también, porque muchas veces uno se daña a sí mismo y uno necesita perdonarse a mí mismo, rectificarse, ¿verdad? Rectificarse a sí mismo. Entonces también perdonar implica hacerle la vida un poco más fácil al otro, que a pesar de que ha hecho algo gravísimo, entonces por lo menos siente
de que el otro ha hecho el esfuerzo por perdonarlo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también esa parte que es liberar la culpa. Y luego restaurar la relación, ¿eh? Como acaba de decir nuestra querida Cecilia, restaurar la relación. En el proceso de restaurar la relación, si yo perdono, tengo que pensar, esa relación va a ser igual que antes del proceso que hubo, o lo voy a tomar de forma diferente. Eso ya queda a mi conciencia, ¿verdad? Queda a mi conciencia. Y cada persona tiene una historia marcada en el camino de la vida. Si es una persona que generalmente vive de equivocación en equivocación, si no Sí, aprende de él mismo, si no tiene un concepto de trabajar profundamente en su autoconocimiento, en los valores que tiene que tener, entonces es muy probable que yo lo perdone, ¿verdad? Que lo perdone, sí, le alivie la vida, lo perdono, pero es restaurar esa relación, posiblemente no vaya a ser la misma de antes, porque si no, yo me relajo y es muy posible que esa persona vuelva a cometer errores y tenga que volver a perdonarlo. Entonces se hace un círculo vicioso que suele haber de aquellos que se abusan del perdón. sí, Entonces se hace un círculo vicioso. Yo te hago las cosas, vos te quejás y después me perdonás. Te hago las cosas, vos te quejás, después me perdonás. Y así sucesivamente. Se hace un círculo en que uno de los actores está continuamente perdonando y hace las veces de, toma el papel, vamos a decir, del padre y el otro toma el papel del hijo. No importa la edad que tenga, ¿eh? sí, Pero uno toma el papel del perdón y generalmente el que perdona toma el papel, quiere ser el equilibrado, porque ve, soporta lo que hizo mal del otro. Entonces, vuelvo nuevamente para pasar la voz. El perdonar es un proceso complejo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que meditar antes del perdón, ¿verdad? Meditar si sí, estamos preparados para borrar el resentimiento, si estamos preparados para liberar de la culpa, si estamos preparados para restaurar la relación, ¿verdad? Y, y todo depende de la falta y la magnitud de la falta del otro. perfecto. Y bueno, si me permitís, gracias por tu aporte, mi querido. Estamos mirando así perfiles o dimensiones desde el lado espiritual, estamos mirando el lado filosófico y ahora yo creo que también tiene una dimensión psicológica. Entonces podemos estar diciendo que en lo que respecta a la dimensión psicológica, que es un proceso de abandonar el resentimiento hacia un ofensor y desarrollar compasión hacia esa persona. Entonces, independientemente de que si se merece ser perdonado o perdonada. Pero estuve viendo algunos detalles, ¿verdad? Ya que estamos tocando el tema de perdón. Según la psicóloga Everett Worthington, dice, desarrolló el modelo de REACH, dice, o sea, REACH, para el perdón. Y sus siglas significa así. La R significa recordar la herida objetivamente. La E, el rey ya estamos diciendo ahí, la E sería la de empatizar con quien te hirió. La A sería altruismo, que sería así como ofrecer el regalo del perdón. La A, altruismo. La C sería de comprometerse públicamente con el perdón. Y la H sería hacerlo un hábito. Entonces, de ahí viene la palabra de reach o reach. Y también tiene una dimensión física, donde la ciencia, bueno, desde cierto tiempo, ¿verdad? Hasta la actualidad, se ha demostrado que el perdón tiene efectos tangibles en nuestra salud. Y eso afecta, a muchos les pone nervioso o puede dar como reducción de la presión arterial, también puede ser
fortalecimiento del sistema inmunológico o disminución del estrés y la ansiedad. Eh, También perdonando puede mejorar la calidad del sueño. Perdonar también puede ser la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas si desarrollamos y aplicamos el perdón. Y tengo Perdón. más, tengo más. Y sería también en una dimensión emocional. Emocionalmente no perdonar significa cargar con un peso enorme, que sería justamente lo que dijo el querido Jorge, ¿verdad? Que sería el resentimiento, que es como beber veneno esperando que la otra persona muera, ¿verdad? Sí. El perdón nos libera de esa gran carga emocional. Y por otro lado, la dimensión social, que el perdón también tiene una dimensión colectiva, y ya sea entre sociedades y, bueno, lo que las sociedades enteras que han tenido que enfrentar el desafío del perdón tras conflictos devastadores. Eh, Puede ser una comisión, ya, bueno, puede ser organismos, puede ser distintas, eh, a ver cómo digo bien, eh, bueno, de organismos o de una sociedad que esté comprometida o que fue afectada. Quería aportar ya eso en lo que respecta a las dimensiones. A ver qué dimensión se me ocurre, pero esa es la que me estuve rebuscando. Perfecto. Pienso que lo difícil del perdón es que mucha gente mira al perdón o a la persona, perdón, que está haciendo el perdón como un sinónimo de debilidad, como que esa persona que perdona es una persona débil, Sí, que ya con eso, como lo juzgan, puede sentir la persona que va a ser juzgada de esa manera, dice, ok, no voy a perdonar, me voy a mantener en esta conducta, aunque me lleve sufrimiento, aunque me lleve años y años de estar en esa lucha, porque es una lucha constante con uno mismo todo el tiempo. Es algo que estás siempre recordando, como dije al principio, vienen esos momentos de ira, de cuando este me hizo esto, cuando la otra hizo lo otro, y es algo de repetir y de repetir, y como dijiste vos recién, cómo se va afectando el cuerpo, cómo se va afectando la salud, y no nos damos cuenta de que nos ponemos cada vez peor y peor, y es una cosa de no salir, es como que nos vamos cayendo en un agujero y no estamos viendo nunca la luz. Por otra parte, yo creo que cuando uno perdona, como dijimos, se libera de esa situación totalmente. Ya, por más que nos digan, pero qué tonto, cómo lo perdonaste o lo que sea, nadie más que uno va a saber el peso que se sacó de encima cuando hizo esa sanación. sí, Claro que algunos pueden pensar, sí, pero si lo perdonaste a tiempo, él te va a volver a hacer lo mismo o ella te va a volver a hacer lo mismo, si, nunca va a ver el daño que ocasionó en vos, pero la realidad es que eso no interesa, lo que interesa es que vos te liberes de ese malestar que estás sintiendo, de esa energía que está acaparando toda tu atención, porque en definitiva te está bloqueando de todo, o sea, no ves posibilidades en ningún lado. Y hay gente que no solamente no está perdonando a las personas que están aquí hoy en vida, sino que hay gente que sigue sin perdonar a sus muertos, por decir algo, ¿no? Entonces, imagínense esas personas que continuamente están en ese, no voy a perdonar a mi tatarabuelo porque él un día hizo, y viven en eso y en eso, y a lo mejor después viene ellos ni saben la historia, pero el padre le contó que el tío, que el abuelo, que alguien hizo algo en la familia y todos cargan ese problema y nadie disculpa a nadie y todo es una rueda, una rueda, una rueda y todos se llenan de ese veneno, como dijiste vos, que se van sí. tomando, se van pasando como la copa, heredándose Es uno así. al otro y al final nunca se perdonan, terminan sus vidas sin saber por qué estaban peleados, cuánta gente se deja de hablar y no sabe hoy por qué se dejaron de hablar. Yo creo que el tema acá es con uno mismo, o sea, el otro quizás nunca se va a enterar lo que hizo, porque también hay que ver eso, a lo mejor ni siquiera se enteró de lo que estaba haciendo. Hay gente que a lo mejor dice algo, piensa que es como una broma y a nosotros nos cayó súper
mal lo que nos dijo, pero Sí. no tuvo quizás esa intención. Entonces, bueno, hay que empezar a darse cuenta de cuánto es la importancia que le tengo que dar a las cosas o a los actos que hacen los demás, a las palabras que ponen los demás. O sea, no hay que ponerse tan loco con todo, porque al final del día nosotros somos los únicos que nos vamos a perjudicar con eso. Eso realmente es un veneno y ese veneno va a ir contaminando todo nuestro interior y como siempre decimos, nuestro templo, y como dijo Jorge en el programa pasado, o sea, no dejes que nadie venga y te camine con esos pies sucios, o sea, no dejes tampoco que se te instale ese veneno, esa idea de no perdón, porque sí se puede perdonar y creo que tenemos mucho, o sea, muchas herramientas para encontrar la forma de ese perdón. Muy bien. Sí. Creo que hasta acá vamos coincidiendo en que el hecho, la acción de perdonar es como una autosanación. Muchas veces perdonar al otro estamos más involucrados nosotros en tratar de solucionar precisamente nuestra vida a través de esos sentimientos negativos que no produjo precisamente el efecto de lo que el otro hizo, ya sea en contra nuestro o el resultado de algo malo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el perdón empieza a dar efecto como perdón en sí mismo, vamos a decir como el efecto del perdón, cuando ni el que realizó la acción mala, ni el que la sufrió, después del perdón, quedan situaciones negativas, ¿verdad? O sea, pensamientos negativos. Según la visión de los maestros ascendidos, tales como por ejemplo Buda, Krishna, Mahoma, Zoroastro, Jesús, el famoso Hermes Trismegisto, nos dicen que el perdón es un proceso espiritual, ¿verdad? Es un proceso espiritual que implica la liberación de la energía negativa y la restauración de la armonía y el equilibrio en la conciencia. Fíjense. ¿Mm? Entonces, eso es el concepto de perdón de estos grandes maestros. No perdonan Sí. al otro por lo que hizo, no perdonan al otro porque yo me sentí ofendido o me sentí herido. Buscan fervientemente, ¿eh? Urgentemente volver al equilibrio que tenemos que tener con el universo y con nosotros, con nuestro interior. O sea que el perdón es restablecer ese estado de armonía sin echarle la culpa tanto al otro, no, sucedió, pasó, ya está, no me puedo detener en esto, tengo que volver a mi estado, si se quiere, el estado normal que yo busco. Y el estado normal es estar en equilibrio, sacar esa energía negativa para poder estar en equilibrio. Acá le dicen la restauración, es volver, rectificar para volver a la armonía y el equilibrio con la conciencia. Sí. Ellos dividían ese perdón, lo centraban a ese perdón como liberación, como restauración de la armonía, como un proceso interno, ¿eh? Como una forma de amor y como un proceso gradual. No se llega de un día para el otro, sino se lleva con un trabajo precisamente diario, interno, sobre nosotros mismos. Nosotros no podemos trabajar, volvemos a decir, sobre el que cometió el error, lo podemos llamar al orden, le podemos llamarlo a la razón, le podemos decir estuviste mal, ¿cómo vas a hacer una cosa así? No, no se hace, ponele. Pero nosotros no debemos detenernos a trabajar en el otro, precisamente. Es lo que dicen los maestros ascendidos, ¿verdad? Estos personajes famosos nos dice la liberación, nosotros tenemos que trabajar en que implique en esa liberación de energía negativa, o sea, tenemos que soltar todo eso negativo y empezar a trabajar en esa rearmonización, ese equilibrio, en busca de la conciencia. La Sí. liberación, la liberación implica liberación de energías negativas. O sea, todo ese resentimiento, todo eso que me causó, tengo que sacarlo. Esas experiencias pasadas, esas emociones negativas, tengo que sacar. No es fácil, por eso el proceso del perdón no es de un día para el otro. Y Sí. está precisamente en comunión
con la clase de persona que somos, en qué nivel estamos, en qué nivel energético estamos. Sí, Si somos, eh, estamos más predispuestos o no, precisamente, a despegarnos de esas energías negativas, ¿verdad? La restauración de la armonía, de lo que habla, empezar a vibrar alto, porque esa situación nos llevó a vibrar bajo. Nosotros tenemos que volver urgentemente a vibrar alto. Eso es restaurar, eso es precisamente la restauración de la que hablan los maestros ascendidos. No podemos quedarnos caídos por una situación que nos golpeó. sí, Y no tenemos que seguir prestando atención al efecto que produjo el otro para perdonarlo. Ya está, ya pasó. Te perdono, hasta te perdono y te borro, sí, que sería el perdón más perdonable. O sea, no tengo resentimiento hacia vos, no tengo odios a vos, no tengo bronca, no tengo nada porque te saqué, te eliminé, te borré, fuiste, ya está. Te perdono. Perdonarte, no perdonarte seguiría siendo como la segunda parte que acaba de decir Cecilia, que es instalarte en mi apartamento sagrado, o sea, traerte conmigo, tenerte ahí todo el tiempo recordando y puteando y teniendo sí, esa mala energía, y eso no es perdón, ¿verdad? Y Yes. ya para terminar el proceso interno que nos lleva a sacar, a trabajar en nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros no nos podemos dar el gusto o no podemos darnos el placer de acumular energías negativas. No podemos, nosotros tenemos que liberarnos de esas cosas, ¿verdad? Y todo esto es gradual, como dije, no es de un día para el otro. Por eso, como dijimos al principio, el proceso del perdón es complejo. Entonces, como definición de esto, nosotros exacto. necesitamos, porque yo había pensado, perdonar es una obligación moral, ética. Entonces, a través de esto que acabamos de escuchar, yo digo que perdonar es una obligación de sanidad hacia nosotros, más que por Hacia el uno otro. mismo. Nosotros tenemos que perdonar, Sí, es obligación perdonarlo. Después de lo que hizo, es obligación perdonarlo. Entonces, el concepto de perdonarlo, como acaban de decir ustedes recién, que es un sinónimo de debilidad o un sinónimo de flaqueza, o un sinónimo de que sí, me dejo hacer, es porque no estamos pensando en el concepto del perdón como volver a recargar esas energías que ese proceso nos llevó a nosotros. Si nosotros no perdonamos, entonces vamos a seguir en esas frecuencias bajas que esa situación nos llevó y no podemos salir de eso, nos atrapó, nos cuesta salir de eso. Eso significa el no perdonar. Y más interesante el sí, perdón con uno mismo también, porque volvemos, o sea, está bien perdonar a todo el mundo, pero ¿cuánta gente ha hecho algo en su vida y se queda con ese remordimiento y con esa frustración dentro de uno que, ay, porque yo hice esto y ahora tengo tanta culpa y quién me va a perdonar? O sea, eh, entonces eso también, o sea, el perdón sobre todo a uno mismo. Liberate de toda esa carga, ¿no? No estés caminando con esa carga porque no la necesitas. O sea, sabemos que hiciste algo, hicimos algo, todo el mundo hace cosas, todo el mundo en algún momento tiene una energía que a lo mejor lo hace vibrar de una manera donde dañas a alguien, sea consciente o inconscientemente. Pero bueno, en el momento que ya te diste cuenta, que ya hiciste ese camino, que ya te revisaste, ¿va a estar toda la vida culpándote? No, pasá, seguí caminando y lo que vamos a hacer ahora es trabajar en que no se vuelva a repetir eso. Y como dijiste vos, sostener esa energía, porque ahora no solamente no tenemos que dañarlo al otro, a nuestro prójimo, sino que también, y súper importante, no vamos a querer volver a bajar nuestra energía por nada, siempre estamos hablando de eso, de la importancia de no bajar la energía, de mantener esa energía siempre tan estable. O sea, no nos dañemos a nosotros mismos, no estemos en esa agonía de ese sufrimiento, ay, no me voy a perdonar nunca cuando hice esto. No,
sea, sigamos caminando, porque también habla de la ignorancia que teníamos en ese momento. En ese momento tenía este tipo de conciencia, trabajé y funcioné de esta manera. Y así somos todos, o sea, todos los seres. Las cosas que hacemos es por la conciencia que tenemos en ese momento o la que no tenemos. Sí, Entonces, perdón, si entendemos eso, entendemos que nadie realmente nos hace nada a propósito, estamos funcionando por la ignorancia que tenemos en cada momento. Entonces, si sabemos después, vamos caminando y nos damos cuenta, uy, sí, la verdad que en tal año qué mal que obré, porque claro, tengo cierta edad y lo puedo ver, me puedo poner, sacarme la venda de los ojos y decir, sí que obré mal en este momento, pero en ese momento para mí a lo mejor estaba joven, lo vi normal, no vi que estaba haciendo nada malo. Pero bueno, de eso se trata de ir caminando y darnos cuenta de que hay cosas que sí, la hicimos mal, hoy por hoy la estamos viendo y estamos propuestos a ese cambio, ya no con el látigo encima, no, tengo que hacer bien esto, no, no, o sea, estamos acá para corregirnos, para vivir, para equivocarnos, pero volvemos, hay que saber de que ya cuando vos estás sabiendo de que eso te está perjudicando a vos directamente, no podés seguir con eso, no podés seguir manejando esa energía, no podés dejar que el otro tampoco estar dando perdones así al aire a cada rato, porque tampoco es así. O sea, tiene que ser todo desde el corazón y todo con esa idea de que, como dijiste también, yo te perdono, pero no necesito que compartamos nada después. O sea, te perdono, pero yo no necesito ¿cómo se dice? Que vengas a mi casa todos los días para reforzar ese perdón, que estemos todos los días de la mano por la calle saltando. No, está bien, cada uno está en su lugar. Muchas personas ni siquiera tenés que hablarlo, ni siquiera tenés que decirle verbalmente te perdono. Simplemente lo podés pensar, lo podés sentir sobre todo, y ya está. No tenés que verla nunca más a la persona, porque no hace falta, quizás. Pero lo importante es ese equilibrio que vos vas a encontrar en vos mismo. Eso va a ser increíble. sí. Y mira que muy interesante lo que acabaste de escribir, mi querida Cecilia, y también el querido Jorge, ¿verdad? Y hablando introspectivamente, eh, podemos estar diciendo que el proceso de perdonar se convierte también en un viaje profundo, pero sería un viaje de autoconocimiento. Y en ese camino del perdón, entonces es como que nos invita a una introspección honesta, bien honesta debe ser, y nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y también preguntarnos, cuestionarnos así, ¿qué parte de mí resiste a perdonar? ¿Por qué no puedo perdonar? O cosas así. O también, ¿qué estoy protegiendo al aferrarme al resentimiento? ¿O por qué no puedo ceder? Es otro. ¿Cómo ha moldeado esa herida con mi visión, ¿verdad? Hacia afuera y hacia mí mismo. Hay muchas cuestiones que uno puede hacer, ¿verdad? O si no, ¿qué necesito sanar realmente? Son cuestiones que de repente eh, podemos estar viendo la manera de sacar ese lado negativo, desechar, entonces para que podamos estar liviano, en armonía. Entonces, podemos decir que perdonar es en esencia eh, un, un acto de querernos a nosotros mismos también, el hecho de perdonar, de autoconocimiento y también es un autocuidado, ¿no les parece? Es un autocuidado que también hacemos porque estuvimos hablando de lo que también en planos de físico, en lo que respecta a la salud, entonces es como un autocuidado. Es reconocer que el pasado también no se puede cambiar y que hay que aceptar y continuar. Tenemos que tener una buena relación, el perdón, pero más con nosotros mismos, tratar de liberarnos siempre. Y como no sé quién estuvo diciendo, creo que dijo Cecilia, no recuerdo muy bien, el perdón a uno mismo, yo creo que también puede ser el más difícil, que debemos otorgarnos a nosotros mismos
ese, eh, esa forma de querer sanarnos, y porque todos cometemos errores, todos, y entonces todos fallamos, y entonces no podemos estar midiendo así por estándares la gravedad de lo que pasó, lo que se hizo. Entonces hay que aprender a perdonar, y bueno, de esa manera para que podamos estar emocionalmente bien, bueno, con un excelente bienestar, vamos a decir. Y de crecimiento personal, por supuesto. Así es, mi querido hermano. Creo que cuando hablamos de el auto perdón o perdonarnos a nosotros mismos, no es nada más ni nada menos que volver al equilibrio. Es volver y trabajar en la dualidad. No podemos estar todo el día en la luz, sabemos que tenemos la oscuridad. No podemos necesitamos de la oscuridad, necesitamos de la luz. Muchas veces nos equivocamos y la equivocación es haber perdido precisamente el aplomo, el equilibrio en todo esa interior que nosotros trabajamos a diario. ¿Eh? Por eso que nosotros necesitamos no descansar, el trabajo, trabajar sin descanso, lo cual nos obliga a no relajarnos, ¿eh? Para no precisamente perder ese equilibrio. Entonces el perdón, el auto perdón es simplemente lo que dicen, lo que acabamos de decir de lo que dicen estos maestros ascendidos, es restaurar el equilibrio en que nosotros necesitamos movernos, que necesitamos vivir, siempre hablando en nosotros mismos, ¿verdad? Obvio que vamos a cometer equivocaciones, obvio que a lo mejor, como acaba de decir Cecilia también, muchas veces nuestras acciones muchas veces dañan a otro, por eso es que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones, la causalidad. Por eso tenemos que pensar, reflexionar antes de tomar de ciertas decisiones o determinaciones o de situaciones impulsivas. Después deberás pagar lo que has hecho, deberás responder por lo que has hecho. Muchas veces no, yo no quise lastimar, bueno, igual nomás, no tuviste la precaución, fue causa y efecto. Esto no es casualidad, nada es casualidad, todo es causalidad, ¿verdad? Entonces, el autoperdón es volver a ese equilibrio en el cual yo tengo que vivir a diario. Y eso sostener ese equilibrio es la meditación, es el autocontrol, es trabajar con esos valores que nosotros siempre hablamos, querido hermano, ¿eh? Con los valores éticos, con los valores morales. Nosotros sabemos bien, bien qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿verdad? Sabemos bien en cómo movernos dentro del círculo, Sí, ¿eh? Sabemos bien cómo nosotros tenemos que trabajarnos en forma recta, cómo trabajar la rectitud. Tenemos herramientas para todo eso. O sea que, tal como tenemos herramientas, también podemos rectificar. Y rectificar significa volver al equilibrio. Entonces eso es sí, el autoperdón, que es diferente a perdonar al otro. Por eso cuando perdonamos al otro nos volvemos a centrar en nosotros mismos, porque yo no puedo medir el equilibrio que tiene el otro, no puedo medir el aplomo que tiene el otro, no puedo medir las virtudes o vicios que tiene el otro, más si lo oculta, entonces tengo que trabajar sobre mí mismo. Y el perdón es eso, ¿verdad? Ahora entra la otra frase, llegamos al punto donde entra la otra frase donde dice, perdonar pero no olvidar. En realidad, ¿estoy perdonando o no estoy perdonando? Si olvido, ¿no? Esa frase tiene un cierto sentido, un juego de palabras, donde dice que perdonar significa no olvidar, pero ese no olvidar significa no revivir la situación, acordarte lo que te hizo, pero no revivir la situación, o sea, no tener el remordimiento, ni tampoco definirnos en base a ese error, o sea, marcarnos con ese error. Eso significa precisamente perdonar, pero no olvidar. sí, Te puedo perdonar, ya está, te perdoné, está todo bien, traté de que yo no tener
malos sentimientos, malas energías con vos, está todo bien, dejé todo allá. Ahora, ¿me puedo acordar de lo que sucedió? Obvio, me puedo acordar, pero lo que sí, no lo quiero revivir, porque si no sería traer otra vez el problema, como dijimos, al presente. Revivir en este caso, en este contexto, sería sinónimo de remordimiento, volver a traer ese dolor, ese resentimiento, volver a traer ese sentimiento malo al hoy, ¿no es cierto? Entonces, no olvidarnos significa revivir ni personificar el momento que pasó en el hoy. Me puedo acordar, Sí, este muchacho una vez hizo eso, lo perdoné, ya está, no tengo ningún sentimiento negativo hacia él, me convencí de que fue un error, porque ahí entra la empatía también. Me convencí de que se equivocó, está bien, lo perdono, pero hasta ahí. sí. No No, voy, y guardar esa voy memoria a... está bueno. Perdón, te interrumpí. Seguí, está No, bien. acá terminé. Yo digo que guardar esa memoria está bien también porque eso es lo que también nos hace a nosotros, de que no la repliquemos en otra persona. O sea, ahora yo, ok, digo que tengo que perdonar a esta persona que me hizo esto, pero después mañana yo le hago lo mismo a otra persona. Lo mismito que me hizo esa persona, se lo devuelvo a esta otra persona. Entonces, está bien que quede ese recuerdo, porque eso me va a hacer a mí de que no lo vuelva a repetir con nadie. O sea, te hicieron esto, usalo eso, ese recuerdo, para vos no hacerle ese mismo daño a ninguna otra persona. Si lo vemos de ese lado, está genial, porque entonces ganaste una enseñanza. Pero ahora no Sí, va a estar vos también. Me gusta mucho hablar de la partecita esta no va a estar como un juez. O sea, te perdono, está bien, te perdoné, no lo hagas nunca más, pero después voy yo y hago lo mismo a todo el mundo. O sea, hay que tener un poco también de cuidado con eso, porque a la gente a veces le gusta mucho entrar en esa de juez también. Y bueno, para mí es muy importante entender de que no tenemos toda la visión completa de por qué una persona actúa de tal manera. No sabemos si porque quizás algo de la infancia, nunca vamos a saber qué hace que una persona haga un daño específico a alguien o hable de una manera de alguien. O sea, hay que saber mucho de esa persona y es imposible, porque ni siquiera conocemos de nosotros mismos como para ir a saber qué la llevó a esa persona a tener esa reacción, lo que sea, ¿no? En el momento que creemos que nos hace ese daño. Así que es muy delicado también ponernos en ese lado de voy a ser el juez, bueno, te voy a dar el veredicto ahora, hoy te perdono, mañana te saco el perdón, o sea, no juguemos con eso. Si vas a perdonar, perdoná. claro. Perdoná y perdoná sabiendo de que no estás, nunca te vas a enterar por qué la persona hizo eso. Pero volvemos, perdoná para liberarte vos, para sanarte vos, para nivelarte. Después lo que la persona haga, si la persona quiere ir y seguir haciendo ese daño a otras personas, que lo siga haciendo. Como decimos siempre, acá no estamos tampoco para estar corrigiendo a las personas. Acá todos no estamos de santo, acá todos hemos hecho una parte en algún momento de algún daño, hemos hablado de más, pero bueno, volvemos, hay que, en algún punto nos paramos y decimos, bueno, hasta acá llegamos, veo que esto no hace bien, pero después ahora que sabemos que ya nosotros lo estamos corrigiendo, tampoco vamos a andar con el dedito pin, 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 pin a todo el mundo. Porque no, Claro. deja que el otro también tenga su proceso. Como dijimos al principio, esto es un caminito, hay que caminar despacito al perdón. Entonces, si a nosotros nos costó, porque es muy interesante decirle a la gente de que uno no habla que acá que estamos, no somos santos, todos nosotros estamos trabajando. Nosotros tres también estamos en un trabajo interno, o sea, no es que nosotros no sabemos todo. Hemos hecho un montón de cosas también. Así que entender esto a este punto es porque nosotros estamos en un trabajo, pero así todo tenemos que revisar cada día esto, este tema. Sí, muy Así que importante, los animamos porque no es que nosotros acá sabemos mucho tampoco, no, estamos en proceso. por supuesto. Y bueno, hay situaciones también donde de repente te discutiste, tuviste problemas y nunca pudieron reencauzar
ese diálogo, esa conversación o ese perdón, nunca se concretó eso. ¿Y qué pasa con eso? O sea, se podría estar viendo algunas técnicas que de repente yo creo que la más común es cuando uno escribe una carta, prepara una carta no justamente para enviarla o enviarle a la persona quien te dañó o no sé si de repente quiere disculparse, ¿verdad? Pero es una carta, ¿verdad? Que va a quedar para él, pero es algo que va sacando ese lado negativo, ese lado que de repente le estaba pudriendo por dentro, y entonces es para que se pueda alivianar. Ese después, como dicen algunos psicólogos, pueden quemar, ¿verdad? Es una manera de que está desechando ese lado negativo. Después está otra técnica que quemar la carta, no la persona, porque hay un chiste por ahí que dicen quemarlo y no lo entendieron muy bien. Aclaremos nosotros. Con esa salvedad, por favor. Muy bien, queridos amigos, estamos llegando al final, llegamos al final, no que estamos llegando al final, ¿eh? Así que bueno, no les voy a perdonar que se pasó el tiempo volando. Pero, sí. Pero bueno, un tema muy interesante para seguir analizándolo, meditándolo, ¿verdad? Sí. El tema del poder del perdón, ¿eh? Un perdón que sirve para ambos lados. Cerramos entonces como siempre, Edgar querido, y le damos a Cecilia. Bueno, podemos decir que el perdón no es una meta, sino que debe ser como un hábito que se tiene que estar realizando en el caso de que haya una cierto conflicto. Y de ese modo podemos estar dando el perdón y nos da como oportunidad de tener más armonía, de ser más feliz y que podamos estar lo posible reconciliándonos. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo les traje una frase de Paul Bourget, no sé si lo mencioné bien, pero me gustó mucho. Dice, el perdón no cambia el pasado, pero sí ensancha el futuro. Esta frase nos recuerda que aunque no podemos modificar lo que sucedió, el perdón nos libera y nos permite avanzar sin el peso del resentimiento. Excelente, excelente. Bueno. Creo que ahí está un poco resumido todo lo que hemos dicho hoy. Bueno, nos vamos, hasta el próximo programa. Volveremos con la 28ª presentación de Hacia Adentro y le dejamos un saludo a todos los amigos y a todos los seguidores que cada día 1, 2, 3 se suman a nuestra página y así vamos a ir sumando, vamos progresando con estos diálogos virtuales. Sí. Nos vamos entonces. Nos vemos en la próxima. Que pase. Saludos, gente. Hasta luego. Abrazo.